Y a diferencia de otras elecciones, de otras PASO concretamente, esta de este año nos ha abierto incógnitas. No terminamos de tener claro qué pasó, por qué pasó lo que pasó. Era como que estaba previsto otras cosas, como que nos sorprendieron, posiblemente a algunos, a otros no, pero fueron unas pasos distintas. Y este tiempo que ha transcurrido desde las pasos hasta ahora tampoco ha sido, o por lo menos así lo registramos desde acá, desde la Gaceta, a lo que estábamos acostumbrados, a lo que pasaba después de unas pasos. Y entonces a esos interrogantes que se nos van dando a diario, que seguramente se te van dando a vos y que te van generando algunas preguntas, nos obligan a seguir repensando esto que ha ocurrido. Y para ello, esta noche tenemos a 3 politólogos, a 3 especialistas en la política, en la vida de la vida pública, digamos, que se va desarrollando, como son Alexandra Morales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches, gracias. A Agustín, voy a ser respetuoso. Emilia Hassan, ¿cómo estás? Buenas noches. Y a Agustín Viejo Bueno. Gracias por estar acá. Buenas noches. Y a ver, cuéntenme, no sé, ¿qué están viendo después? Empiezo por vos, Alexandra, pero sí, charlemos tranquilamente. ¿Qué ha pasado en este transcurso? ¿Qué ha pasado después de las PASO? De pronto tenemos, yo arriesgo, tiro una idea y si no es así, de pronto tenemos como instalado un candidato que parece que va a ganar todo, que todos le refutan, que todos hablan, inclusive el periodismo dialoga y le refuta. Un oficialismo que ve, estoy hablando de Milei, ahora propongo lo de Massa como más seguro de qué tiene que consolidar o por dónde está el discurso, y una Patricia Bullrich más buscando por dónde va su discurso. Eso es lo que veo, no sé si lo ves igual, si te parece. No, bueno, ¿Qué han encontrado? ¿Qué han visto? Primero que nada, esto que vos planteabas, ¿no? Estamos frente a una situación donde es muy difícil entender sí, cómo fue que llegamos hasta acá, o por lo menos es una de las primeras preguntas o interrogantes que surgen. Sí. Creo que la primera diferencia que hoy tenemos frente a muchas otras elecciones que hemos tenido es que en el escenario electoral hemos pasado de siempre tener un enfrentamiento, una polarización entre dos posibles candidatos presidenciables, y hoy por primera vez tenemos un escenario electoral en donde hay 3 candidatos que compiten podríamos plantearlo en igualdad de condiciones. No sé si sería casi la forma, pero por lo menos digamos, con los mismos porcentajes. Exactamente, la diferencia entre el primero y el último es cerca del 3%. Claro. O sea que cualquier escenario es posible. Yo creo que partimos de esa base. De ahí cuando vemos, bueno, cuál ha sido la reacción de cada uno de estos desde que se dieron las PASO, vamos a tener una primera etapa en donde vemos una Patricia Bullrich que estuvo muy desdibujada, ¿no? Incluso no la veíamos. Y el primer mensaje que se enviaba era, bueno, se está estructurando, está tratando de unir lo que la gran interna que había llevado adelante había desgastado y había confrontado. Pero también tenemos por ahí, hemos tenido en esa misma situación, un Milei que capitalizaba todos los medios. O sea, la agenda mediática y la agenda política la iba marcando Milei. Eso fueron las primeras semanas. Después, otra cuestión era, yo les pregunto, o sea, ¿cuál es el tema que hoy se disputa en estas elecciones? ¿Qué es lo que preocupa hoy a todos los argentinos? La economía. El tema que traspasa estas elecciones son la economía, y tenías de alguna manera 2 personas, Milei, que representa... Que parece mileísta, ¿viste? Te hace preguntas, te devuelve preguntas. No, bueno, es que intentamos todos dar como una mirada lo más amplia posible para poder interpretar lo que está pasando y no una opinión. Pero ya llegamos a la parte de los problemas de Milei. Bueno, en base a lo que decimos es como que, bueno, Milei hace años que uno de sus grandes fuertes son la economía, que hoy se convirtió en ese candidato que no sabemos si son viables o no, grande de las discusiones de la inviabilidad de lo que él propone, pero tiene propuestas económicas, cuando hoy lo que preocupa a la gran mayoría de los argentinos es la economía. Patricia supo equilibrar esa falencia que tenía, que cada vez que hablaba de economía se entorpecía y no sabía dar una respuesta, proponiendo quién iba a ser su ministro de Economía, con Melconian, que es un muy buen comunicador y que puede disputar la conversación en relación a la economía con Milei. Entonces, como que bueno, lo que vemos es como que cada vez en esta carrera algunos avanzan y otros retroceden. Se compensó algo, digamos, ahí.
se van moviendo. Es muy difícil hoy poder interpretar si hay una trasladación, si el voto se está trasladando o se lo está capitalizando uno u otro. Pero vemos estas tácticas o estos movimientos que pueden posicionarlo mejor o peor. ¿Hay mucho riesgo en eso? Es decir, ¿es tan difícil, es tan riesgoso elegir el mensaje exacto o no hace falta, o no es tan importante? Más allá del mensaje, a mí me parece que me parece interesante ver estas pasos que han dejado muchas más preguntas que respuestas desde el punto de vista del electorado. Yo creo que el elector previamente podía haber un esquema en el cual se podía hablar de esquemas más o menos estables de preferencia. El voto hoy es volátil, no hay esquemas digamos estables de preferencia. Y hay mucho, recién hablábamos con Emilia, mencionaba detrás de cámara el tema de los personalismos, hacíamos alusión bueno, a Messi y al personalismo, hablando un poco del partido de la tarde, pero yo creo que uno de los grandes factores que perjudicaron a Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria fue no haber definido su candidato con una determinada antelación. Milei tiene características de un líder personalista y me parece que la gente vota más a él como una figura mediática o como una figura que tiene un determinado carisma, con un discurso muy fuerte, con significantes muy importantes. Cuando él habla de casta, chorros, parásitos, la gente se identifica con eso y además él lo hace en un tono violento que canaliza un poco el enojo de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué está cuajado? O sea, es fuerte eso, es fuerte que la gente se identifique con ese discurso para mí violento, ¿no? Y me parece porque las estructuras políticas tradicionales no han podido dar respuesta a una crisis que cada vez es más palpable y que la gente lo siente más en su vida cotidiana. ¿Y eso servirá ahora para este 22? Yo creo que las tres fuerzas que están en pugna, como decía Alexandra, tienen grandes desafíos. Unión por la Patria tiene el desafío de tratar de mostrar una credibilidad de cara a octubre que no ha podido mostrar en 4 años. Juntos por el Cambio tiene el desafío de definir un discurso y una figura, porque a mí me parece que la aparición de Melconian desdibujó un poco la figura de Patricia Bullrich, como que diluyó un poco el liderazgo. Y Milei tiene el gran desafío de ver cómo se va a estructurar. Pero lo cayó un poco a Milei, ¿o no? ¿Perdón? ¿Lo cayó a Milei un poco? ¿O no? Yo no sé si lo cayó Melconian o si lo callaron de su entorno. La verdad que no tengo claro eso. Ese famoso dicho que dice, si no está roto no lo arreglé, entonces él se quedó más o menos en el molde, digamos. Pero el desafío que tiene es pensar, en el caso que sea gobierno, que también es una interrogante, porque no hay demasiada diferencia entre los tres resultados, digamos. En el caso que sea gobierno, ¿cómo va a ser para gobernar sin estructura, sin Congreso, generando consenso? No se lo ve muy partidario de los consensos, en un escenario electoral que... ¿Pero a la gente le gusta eso? Sí. La gente está enojada y él también, y eso produce una identificación inmediata. A ver, yo pienso en la preferencia del elector en términos de preferencias estables, cuando vos te identificás con un partido, con una ideología, con una cuestión de autopercepción de clase o lo que fuere, voto al candidato del peronismo, sea cual sea, por ejemplo. Sí. Y hay un voto volátil de la gente que tiene que ver con cómo impacta gente que no está ni politizada o por lo menos no está partidizada en los términos de la preferencia estable, que decide en función de cómo lo afecta las decisiones políticas macro en su propia economía doméstica. Y ese voto volátil es muy modificable. Si vemos cómo se van trasladando de elección en elección, bueno, ahí te das cuenta de que la gente, en primer lugar, últimamente el voto no tiene esa cuestión de carácter estable. Y en segundo lugar, que ese enojo de la gente se hizo palpable. Además, la identificación discursiva es fundamental en este caso. El enojo de Milei se traslada. O sea, lo que dice Milei cuando habla de chorros y parásitos es algo que uno podría escuchar en la mesa de un bar, digamos. Emilia, hablabas de los liderazgos. Me cuenta que han hablado de eso. A ver, contame. Bueno, Agustín mencionaba esto de que era mesiánico. Mesista, ¿no? Mesiánico y mesista.
¿Por qué? Anciánico Porque, todavía. bueno, gran parte de lo que existe en Latinoamérica es que toda la responsabilidad política siempre recae sobre los presidentes. Sí. Tenga una bonanza económica, aplaudimos a los presidentes, o le vaya mal, o tenga una pésima gestión económica, ¿a quién echamos la culpa o atribuimos esa responsabilidad? A los presidentes. Yo creo que, en coincidencia con lo que vienen diciendo Alexandra y Agustín, lo que plantea Milei es, más que una causa, es una expresión de lo que viene sintiendo gran parte del electorado argentino, esa desafección, ese abandono. Por ejemplo, Milei lo que postula en sus discursos es menos Estado, menos casta, yo como la persona que puede llevar alivio a la gente para que la gente no tenga que pasar hambre, para que la gente no tenga que pasar pobreza, para que no tenga que pasar miseria, yo soy la persona adecuada para ir contra la casta. Milei viene a ser otro populista, pero un populista de derecha. Es nosotros contra ellos, nosotros contra la casta política. ¿Y quién tiene que pagar los platos rotos acá en Argentina? Es la casta. Por ejemplo, como lo decían ellos, vos vas, por ejemplo, subís a un taxi, hablas con un mozo, hablas con la sociedad en general y están muy mal. No sienten respuestas por parte de los gobiernos, sienten un gran abandono. Por ejemplo, en lugar de ver al Estado como alguien que te facilita los servicios, como un sistema público de excelencia, ven al Estado como alguien que te entorpece la vida. Por ejemplo, mandás a tu hijo a la escuela pública y tenés el problema de las infraestructuras, sufrís la desinversión por parte del gobierno. Querés salir y sufrís la inseguridad, hay una desinversión en la fuerza de seguridad. O, por ejemplo, querés ir a atenderte en un hospital público y tenés que esperar de 2 a 3 meses para que te atiendan. Okay. Son demandas tangibles que obviamente no caen tanto en el qué dice Milei, sino en cómo lo dice. Esta contundencia que se manifiesta en esta irascibilidad. La gente se siente identificada en ese enojo. No es tanto de contenido, sino en el cómo. Sigo sin entender. No, me decís vos. Considero que no, digamos, hoy hemos podido observar cómo él es esa expresión, ha podido capitalizar ese enojo a la hora de votar. Pero sin lugar a dudas no alcanza porque también la gente lo que exige son resultados y es lo que se le reclama y se le demanda a la política en sí. Resultados que no tuvo antes. Exactamente, Tampoco. resultados que no obtuvo en ninguno de los espacios políticos a los cuales se ha votado en algún momento. Entonces, lo que tenemos un escenario al frente es de que, por ejemplo, un Milei como presidente llevaría situaciones probablemente de gran de ingobernabilidad, porque tendríamos un presidente que tenga una minoría en el Congreso y esa minoría que representa mucha dificultad para poder llevar adelante decisiones que se entiende que se tienen que tomar, digamos, como para poder tratar de mejorar la situación del país. Milei dice que eso no le importa. Bueno, porque Milei hasta ahora, hasta hace unos meses no tenía realmente en su cabeza la seguridad de poder ser presidente. Porque incluso uno de los grandes desafíos él consiguió cambiar la dicotomía que existía, que era la grieta, que era peronismo versus Juntos por el Cambio. Entonces, o eras de uno o eras del otro, esa versión de amigo-enemigo. Él la cambió y él se posicionó desde un lugar en donde él representa a la gente enojada. Y tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria son la casta política, o sea, son lo que hay que exterminar, es lo que está mal, es lo que perjudicó a Argentina. Entonces él sí generó cambios a nivel social, pero la ciudadanía sigue exigiendo respuestas. Entonces cuando tengas un Milei como presidente que en meses no te pueda resolver la economía, no te pueda resolver los problemas y va a empezar a tener otro tipo de demanda y socialmente va a tener muchos reclamos, muchas protestas. O sea, vamos a encontrar... ¿Pero eso significa que los otros candidatos pueden resolver, están en condiciones de resolver? Yo quiero decir una frase nada más que escuché que me pareció muy interesante, que decía que Massa tenía muy pocas probabilidades de poder ganar estas elecciones. Sin embargo, era quien tenía más probabilidades de poder sostener una gestión en el mediano plazo. Claro, eso es la típica, si no gobernás, si no lo tenés al peronismo al lado, no podés gobernar. ¿Lo ven así ustedes? Yo escuchaba a un amigo el otro día que me hizo mucha gracia la frase que decía que si Massa ganaba, tal vez se solucionaba la economía porque Massa iba a dejar de ser el ministro de Economía, digamos. Me pareció interesante el planteo, además es cómico. Pero además hay otro dato que a mí me parece muy interesante en este planteo actual que estamos viviendo de sorpresa, que es el hecho de que rompiéndose esa grieta que mencionaba Alexandra recién, en la cual era o peronismo o antiperonismo, porque convengamos de que históricamente la definición
partidaria y aliancista se define en contra del peronismo, apareció ahora un tercer actor y Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, sin quererlo, encontraron una zona de unión en la cual se enfrentan a Milei ambos defendiendo ciertas cosas en las cuales él está en contra. Entonces, cuando Milei habla de dinamitar el Banco Central, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio están de acuerdo en que no. Milei habla de renunciar a la soberanía monetaria y Unión por la Patria y Juntos por el Cambio no están de acuerdo con eso. Milei habla de vouchers educativos y bueno, en ese sentido lo que pasó fue que esta reconfiguración del esquema corrió a Juntos por el Cambio hacia el centro. Eso habrá tenido un impacto en los votantes y bueno, no lo sé. Del 40% que sacó Juntos por el Cambio en 2019, no pudo llegar a los 30 ahora, digamos, 28 puntos. Sí. ¿Influyó lo programático, influyó lo ideológico o se trató más bien de una cuestión de esa canalización del enojo, del voto bronca? A ver, cuando uno piensa en el voto como una toma de decisión individual, se habla mucho de esto y es uno de los grandes interrogantes que tiene la ciencia política, ¿no? ¿Por qué el votante vota como vota? Una pregunta que no tiene respuesta. Claro. ¿No tiene respuesta? Bueno, tiene múltiples respuestas. Múltiples respuestas, que es lo mismo que si no tuviese que ninguna. No tienen como... La neurociencia diría Sí. que nosotros actuamos en base a las emociones. Claro, exactamente. Tenemos un sistema límbico que nos gobierna y que lejos, porque tanto el amor extremo como el odio extremo nos sacan de la racionalidad y nos hacen actuar impulsivamente. Lo que conocemos por las identificaciones. Tal cual, exactamente. Sí. Ese principio matemático que dice que A es igual a A. Cuando yo me veo igual que otra persona o que otra fuerza política, ¿Y eso o lo que está sea. incidiendo ahora? ¿Ustedes lo ven a eso en el Yo voto? creo que sí. Yo creo Qué que lindo eso. a la gente le dicen, mirá, pero Milei van a poder vender a los chicos. Sí, pero él dice lo que yo tráfico siento. de órganos, Sí. el tráfico, el libre portación de armas, todo eso. Y como la gente está tan enojada en ese estado emocional, no le importa. Que pasaba también anteriormente, cuando en lugar del odio era el amor extremo, y le decía, mirá, pero tu líder político hizo tal y tal cosa, a mí no me importa. Pasa con Cristina de alguna manera. Y con tantos otros en la historia Pasaba argentina. con Perón, pasaba Claro. con Menem, pasaba con Alfonsín, que decía que con la democracia se come, con la democracia se educa. Con Perón hablaba de los descamisados. Como dice Agustín, tratamos de formar identificaciones para que el resto nos siga. Y también no es algo ajeno al electorado de Milei, de que muchas veces el laburante necesita tener una explicación para soportar tanto sufrimiento, ¿no? Tenemos una inflación que ya va acumulando el 60%, una inflación del 120 anual. Entonces, ¿cómo hago yo para no ver esta injusticia, esta desigualdad a nivel individual? Lo que hace Milei dice, vos no sos el único que está sufriendo, somos varios argentinos que estamos en la misma y yo sé quién tiene la culpa, es la casta. Sí. Y retomando con lo que vienen planteando ellos con la dolarización, tiene que ver con esto. El tema de la dolarización no es un tema económico, sino un tema de razón política. Si yo dejo de emitir, si yo renuncio a la soberanía para emitir dinero, ya no va a depender de la maquinita del Estado. Ahora vamos a pasar a depender de la Federación Económica de Estados Unidos, Sí. del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, es quitarle esa posibilidad a la casta para seguir emitiendo, para evitar que los mismos políticos le roben a los ciudadanos con todo lo que conocemos con el clientelismo. ¿Tiene la culpa? Y Primero, yo creo, ¿existe una casta? y qué pregunta. Yo apelaría más a lo pondría entre signos de preguntas, ¿no? Yo creo que muchos políticos se quedaron con su electorado en esta elección de tercios, de no querer ir más allá, de no construir consenso, de no construir gobernabilidad. Hay una gran parte de desafección. El ciudadano no se siente representado por Massa, no se siente representado por Cristina, no se siente representado por Bullrich, no se siente representado por Macri. Juntos por el Cambio, ¿cuál es la lectura que hace el electorado? Juntos por el Cambio tuvo la oportunidad de gobernar, pero no me soluciona nada. Estamos ahora en una estanflación con 11 años de estancamiento económico, sí, y que la pandemia de alguna manera acentuó eso, aceleró, y tenemos un nuevo paradigma que es el trabajador que sigue siendo pobre. ¿Cómo hago para llegar trabajando, rompiéndome el lomo y no llego a fin de mes? Entonces, ven que los políticos están en otra, tienen otra agenda, pero es producto también del cogobierno que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, donde no deja al gobierno decidir soberanamente.
Ahora, pero insisto con la pregunta, ¿no? Sí. O se los hago a los tres. ¿No es grave esto que la culpa la tenga la política? Es decir, no es perjudicial, a mí me asusta, a mí me preocupa. Está bien, a 40 años de democracia, pero me asusta que, bueno, entonces el culpable es... Porque entiendo que vaya responsabilidades individuales. Vos tenés la culpa, yo tengo la culpa, o ha habido gestiones incorrectas. Pero esto de que generalicemos así me parece riesgoso. Yo coincido con vos en que sí es riesgoso, en el sentido de que yo no sé si la política o quienes representan a la política son los culpables, sino que son parte responsable del problema que hoy, digamos, nos ocupa. Ahí cuaja lo de Milei, digamos. De alguna manera, en el sentido de que en Latinoamérica se está dando de por sí una tendencia en donde se empieza a replantear la efectividad de la democracia, que es lo que se habla de las nuevas crisis de democracia, donde plantean, hay muchos países en donde la ciudadanía empieza a no estar totalmente de acuerdo, o sea, siguen pensando que la democracia es el mejor sistema que hasta ahora podemos tener, pero que no es efectivo, porque no ha podido resolver problemas estructurales como la pobreza, la corrupción, que existe en un montón de países, principalmente en Latinoamérica, y que hasta hoy no ha dado respuesta. Pero cuando vamos a quiénes son los culpables, yo no creo que sea solamente la política, digamos, y ahí voy como por un lado lo que planteaba un poco Horacio Rodríguez Larreta, que necesitamos un consenso de todos, digamos, o sea, son los gremios, son los sindicatos, son los empresarios, es la propia ciudadanía también responsable de qué permito y qué no, y qué normas sí. Pero sí eso no lo ve el ciudadano. No, y creo que va de lo que decíamos en un momento, digamos, a veces... porque cuando vamos al lado del votante, el votante es como mucho más pasional. Vos no haces un análisis racional a la hora de votar. Cuando ustedes analizaban, señalaban las broncas y demás, y te consulto, Agustín, ¿siempre votamos en contra de? O sea, pero ojo, acá digo, en el discurso es en contra de. Es decir, después del contra de, vienen, propongo esto, pero siempre en contra del otro, ¿no? No siempre se vota en contra de. Pero digo del discurso también, ¿no? Desde el lado del candidato, ¿no? El discurso es clave, es esencial, digamos. Lo que nos distingue a los seres humanos de los demás animales es la palabra, y la palabra tiene un componente y significante. Incluso el psicoanálisis funciona por el poder de la palabra, digamos. Sí. Con lo cual el discurso es fundamental. Básicamente la política se define desde la lucha por el poder. Sí. Pero la pregunta, que me parece que es la gran deuda que tiene la democracia argentina, y por eso existe la crisis de representatividad que existe, es el poder para qué. Digamos, esa frase, vamos por todo, no está mal. A ver, claro, te invita a algo, digamos. En términos de esa cuestión de la lucha política y de la militancia y etcétera. Ahora, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer yo con el poder? Que se junten determinadas facciones y fracciones políticas que no tienen nada que ver entre sí, digamos, ideológicamente, programáticamente, para ganarle a otro partido, y después que ganamos la elección, ¿qué hacemos? Aumentamos el presupuesto, reducimos el Estado, cortamos los planes, aumentamos los planes. Bueno, y además con la experiencia de que muchas veces la promesa no se ha cumplido, o ha sido al revés, digamos. En la mayoría de los casos. Tal vez muchos dirán crecimos durante la década kirchnerista, otros dirán crecimos a pesar del kirchnerismo. Bueno, son opiniones encontradas que serían cuestión de otro debate mucho más largo. Pero me parece que la gran deuda que tiene la clase política, yo no hablaría de casta. Si hablamos de casta, nos tenemos que remitir a la India y esas cosas, digamos, milenarias. Sí hay una clase política. ¿Por qué a la India? Y en India había castas, digamos, que no tenían movilidad, se nacía y se moría haciendo de... Digamos, aquí sí hay flexibilidad y hay movilidad. Incluso no podrían casarse entre las diferentes castas. Endogamia, exactamente. Bueno, acá no sé. Bueno, algunos sí. Algunos sí se cruzan. Sí, hay excepciones. Con estrellas de la farándula y demás. Sí. Con lo cual está abierto el juego. Pero digo, en este sentido, ese enojo de la gente tiene que ver con esta percepción de que la clase política de alguna manera no supo dar respuesta y no supo, por ejemplo, el Unión por la Patria
no supo entender, aplicó un manual que venía usando el peronismo y que usó históricamente el peronismo, que sí puede funcionar en un determinado contexto, pero no siempre. Y al peronismo le cuesta mucho salirse de ese manual en determinados casos. Por ahí Menem lo habrá hecho, pero no sé si quería hacerlo, pero lo tuvo que hacer, digamos, por el contexto internacional. Pero esa pregunta me parece que es un poco lo que inconscientemente el votante medio que, digamos, no llega a fin de mes y que ve que hay mucha gente que sí llega a fin de mes y que pertenece a esa clase política, naturalmente que se produce un enojo. Y bueno, si ya voy probando con 2 plomeros y no me solucionan la gotera y me dicen ahí en la esquina vive uno pero que está loco, y bueno, capaz que lo llame. Hemos llegado al punto en que Milei viene a ser como la representación de esa esperanza, ¿no? De que, bueno, si bien el escenario de 2001 no es similar, pero antes se expresaba en el que se vayan todos, ahora que se vayan todos excepto Milei, porque Milei canaliza esa esperanza de cambio. Sí, qué curioso que el enojo y la violencia dibuje una esperanza, ¿no? Claro, exactamente. Ayer estaba viendo, por ejemplo, una encuesta que hizo la Facultad de Psicología Social de la UBA, que el 66% de la gente que lo vota a Milei es por una cuestión de esperanza, porque los otros dos gobiernos, las otras dos coaliciones no funcionaron, entonces yo deposito en él mi confianza. Cerremos. ¿Qué imaginan para el 22? Bueno, ustedes son los que saben. Bueno, en realidad análisis político o politólogo, pero no sé si no tengo la capacidad de poder ver el futuro. Bueno, ¿cómo llegamos al 22? Creo que a quien le toque liderar a partir del 2022 se va a encontrar frente a muchos desafíos. Yo creo que Argentina, para empezar a mejorar, va a empeorar más incluso de lo que estamos. Así que no veo una situación esperanzadora, digamos. Sí, creo que es hora de llevar adelante cambios y quiero terminar de completar algo que dijeron, digamos, del tema del enojo. También va muy de la mano de la intolerancia de la ciudadanía, que cada vez el tiempo que permiten a una gestión o a un gobierno es menor. Pensemos que con Cristina tuvo 8 años hasta que dijeron no más. Con Mauricio Macri tuvieron solo 4 años hasta que dijeron hasta acá llegamos, y a Alberto Fernández solamente le dieron 2 años en las legislativas en donde dijeron esto no me convence, en el sentido de que justamente no terminan dando respuestas a las demandas. Entonces creo que sumado al enojo, sumado a la gran dificultad en la cual se va a encontrar, también el tiempo apremia. Entonces los primeros meses para mí sí van a ser, digamos, trascendentales para la futura presidencia. ¿Te animás a arriesgar un balotaje o no? Haciendo futurología, ¿no? Como politóloga. Futurología, bueno, vamos. Yo sí me imagino... Estamos en la mesa del bar, no estamos acá. Saquemos las cámaras, saquemos todo. Yo sí me imagino un balotaje entre Massa y Milei. Massa y Milei. Pero también sé que quedan 30 días y cada día cuenta y la política es muy dinámica, entonces ya todo va a cambiar. Ya está. Pero bueno. Agustín. Yo quiero hacer hincapié en una cuestión numérica, porque se viene hablando mucho de el gran desafío que tienen sobre todo Juntos por el Cambio y Unión por la Patria en atraer a ese electorado que no fue a votar. Pero cuando uno mira hacia atrás, en 2019, por ejemplo, aquí tuvimos una participación electoral del 69, casi 70. En el 2015 creo que fue del 72 en las PASO, y en 2019 creo que fue 76 y 2015 72, por ahí. Y algunos se acercó al 80 en algún momento. Ya en las elecciones concretas sí anduvo entre el 80 y el 81. Yo no creo que el número se extienda demasiado, con lo cual me parece que el margen de maniobra que tienen las tres fuerzas de cara a octubre es muy pequeño. Yo no creo que se modifique demasiado, y aquí me estoy tirando, digamos, otra cuestión. Estamos en el bar, podés hablar tranquilo. Además antes de las PASO todos conjeturábamos si Milei iba a llegar a los 20 puntos. A los 22, 22. Y esa noche estábamos así todos. Con lo cual a los politólogos y, bueno, los encuestadores, sociólogos y demás, se les complicó demasiado el tema. Yo haría hincapié en eso, digamos. Y sobre todo en el desafío, como decía Alexandra, de lo que viene, digamos. Gane quien gane, va a necesitar de alguna manera de los consensos de cara a pensar que, además, a nivel provincial, hay un actor importante, porque tenemos provincias donde gobierna Juntos por el Cambio, provincias donde gobierna Unión por la Patria, y provincias donde hay fuerzas provinciales, que son 6, que podrán tener más simpatía con uno o con otro, pero que son Misiones, por ejemplo, que son casos así muy, muy particulares. Entonces,
en el caso de que Milei sea gobierno, por ejemplo, va a tener que tener a estos 3 actores, a las fuerzas provinciales, a Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, y lograr consenso con todos los demás sectores sociales, por supuesto. Es un gran desafío que tiene no solamente Milei, sino las otras 2 fuerzas consenso también. que no se ha logrado en estos años anteriores. Exactamente. ¿Lula te parece un ejemplo de consenso? Sí, puede serlo. Pero ahora está negociando con la misma gente que lo metió preso. Exactamente, pero no solamente Lula. En Uruguay hay un diálogo, es más, no hay una visión antagónica en términos excluyentes de lo que significa un adversario político. Es eso, un adversario. Da gusto ver a los expresidentes en una misma mesa. Claro. Lo escuchaba al presidente electo de Paraguay ahora y también va en ese sentido, digamos. Alexandra se jugó, ¿no te jugás? No. No me fallé, ¿no? No, está bien. Yo creo que Milei va a estar. No te ha jugado mucho. No te ha jugado mucho. Va a estar en el balotaje. No me he jugado nada. Lo que pasa es que, bueno, podría decirlo en términos así de futurología, pero sí me parece que Milei Massa puede ser el balotaje. Emilia. Yo, terminando lo que dice Agustín, nuestra esperanza como politólogo es que Milei se acaste, que no cumpla con todo lo que propone. Sí, pero sí, yo veo un escenario de tercios, tal como lo avisoraba tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, de que es muy difícil que rompan cada uno de las fórmulas, rompan el piso de los 40 o que incluso lleguen a los 45. Recordemos que para evitar un balotaje tienen que llegar al 45%, o si no el 40% con un 10% con la fórmula que va por detrás. Entonces yo veo un escenario muy complejo de que en primera vuelta, el 22 de octubre, ya tengamos un candidato o una persona ya elegida para presidente. Sí, es importante subrayar, digo, para los que nos están viendo, que la composición del Congreso sí va a estar establecida en esa primera votación. Claro, ¿no? exactamente. Lo que yo lo que vengo viendo es esto, ¿no? De que Milei cambió drásticamente su discurso desde el 13 de agosto. ¿Por qué? Porque ahora se viene como atemperando y viene tratando de decir, bueno, no vamos a apelar directamente a la dolarización, sino que va a ser gradual. Vamos a esperar entre 9, 12 meses o incluso 24 meses. Vamos a tener que construir gobierno. Y incluso en su viaje en este fin de semana a Estados Unidos, ya tuvo la negativa por parte de los grandes empresarios de allá de que no van a financiar la dolarización en Argentina. Entonces, Milei sí se encuentra en un gran aprieto, sobre todo ahora con la intervención de Carlos Melconian, que es una figura arrolladora y termina desdibujando totalmente a Patricia Bullrich y la firma de 170 economistas que dicen el plan de dolarización no va a triunfar. Es como algo paradigmático en nuestro tiempo. ¿Por qué? En la cuestión de que 170 economistas se ponen de acuerdo en que Milei no va a lograr lo que se propone o que el plan de dolarización va a ser nefasto para nuestro país. ¿Eso no puede ser desafiante al revés? Podría ser desafiante. Hay países, por ejemplo, en Latinoamérica que ya intentaron con la dolarización, por ejemplo, Ecuador, El Salvador. Argentina tiene una estructura económica muy difícil, muy compleja. Nosotros tenemos un nivel de riesgo país más de 2.000 puntos, entonces no es atractivo para nadie que quiera invertir en Argentina, poner dólares para que empiece a circular en nuestra economía. ¿Te jugás? Apuesto por un escenario de tercios. No, bueno, pero sí. ¿Va a haber balotaje o no? Para mí sí. Futurología, ¿no? Para Futurología, mí sí. Por supuesto. Sí. ¿Y quiénes van a estar? Para mí va a estar Massa y Milei. Massa y Milei. Los tres coincidieron, Massa y Milei. Alexandra, Agustín, Emilia, muchísimas gracias. Gracias por la conversación. Y quiero aclarar que como buenos profesionales solamente se han prestado a este juego de jugar a una futurología que no es la que les compete a ellos, pero que nos ayuda a esta conversación que seguramente a ustedes les puede interesar. Son simplemente casi juegos u opiniones personales, no de lo profesionales que son. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a un corte y volvemos ya a hablar un poco de economía.